Bueno, sobre todo, a mí, muchos me conoceréis, yo soy el secretario técnico de aquí de la asociación hará un año y medio, y sí que es verdad que yo personalmente he notado por parte vuestra más llamadas preguntando cómo se tiene que resolver el caso de fraudes. O sea, la realidad es que muchos, o sea, os dedicáis, o en mi percepción, os dedicáis a un sector del tema de las instalaciones y cuando os llega un tema fraude suele ser algo nuevo. Y no sé por qué, yo supongo que es porque el caso ha aumentado y la detección también es más precisa y se está detectando más, pues ha habido un apunte, sobre todo yo diría, en los últimos 3-4 meses. Hoy mismo, se lo decía a ellos, me han llegado 2 casos preguntando de, vale, ¿y esto cómo se resuelve? Primero decir que tenemos en la misma página de la distribuidora de distribución, solemos tener información accesible a la que acceder y un poco los medios a los que tenemos que proceder y demás. El guión que vamos a tener para la presentación va a ser este. Vamos a tratar qué es un fraude, la normativa en materia de fraudes y tipos de fraudes que pueden detectarse, el procedimiento a seguir, que nos lo explicará de distribución, veremos que no es complicado, prácticas a evitar y ejemplos prácticos de fraude correctamente subsanados y aparte de este caso más característico que nos contaba Fabiola. Vale, bueno, para empezar, explicar qué es un fraude, todos sabemos un poco cuál es el objetivo de realizar este fraude, que viene a ser pagar menos en cuanto a factura eléctrica o incluso no pagar. Entonces, yo os he querido añadir un poco lo último en cuanto a regulación de fraudes, que es este informe, que es una propuesta de mejora de la regulación en materia de fraude eléctrico, es un informe de la CNMC que se ha lanzado al Ministerio y que en avanzadilla tiene pinta de que será un poco lo que nos aplique en los siguientes años. Actualmente no está en vigor y ahora abarcaré la normativa que sí está en vigor y que sí que nos aplica cuando hablamos de fraudes. Pero temas de fraudes, de acuerdo a este informe, se distinguen 3 tipos de fraudes, o se entiende como fraude estas 3 tipologías que tendríamos aquí, que vendría a ser la actuación sobre redes, que podría ser un enganche directo a la red sin un contrato de suministro, o un enganche a la instalación de enlace de otro usuario con contrato de suministro, o una doble acometida. Supongo que distribución lo sabrá más, pero en mi percepción, de los casos que me llegan vuestros, es lo que más hay. Supongo que será el más sencillo, el típico que se hacen con petacas y demás. Por otro lado, tenemos las actuaciones sobre instalaciones y equipos de medida y control, que vendría a ser alterar el contador para modificar estos datos registrados y de alguna forma que el consumo real sea menor. También vendría incluido la manipulación de la ICP, manipulación del reloj, manipulación del maxímetro para limitar la potencia de estos contadores que no podríamos sobrepasar, y también la instalación de dispositivos o firmwares para también pues, alterar estos datos reales registrados. Y después la última vendría a ser la actuación sobre comunicación entre el contador y el concentrador de medida. Como bien sabemos, en el centro de transformación hay un concentrador, el cual intercambia información sobre los consumos, sobre lo medido con los contadores. Pues, en teoría, hay métodos como más sofisticados, ¿no?, que vendrían a bloquear esta información entre el contador y el concentrador, o incluso a bloquear o modificar datos que se registrarían a nivel central. Y esto vendría a ser un poco más sofisticado. Y en cuanto al informe este de la CNMC, bueno, se redacta este informe que pretende abarcar la regulación de la materia de fraude y sobre todo pone un poco en contexto, y lo que dice este informe es que cada vez hay más fraudes, hay más energía defraudada y las maneras de defraudar son más sofisticadas. O sea, supongo que la inteligencia artificial o temas más electrónicos no solo abarca a la detección de fraudes, también a la forma de defraudar que hace que sea más... Exacto, sí, correcto. Y bueno, también habla sobre las consecuencias del fraude, que al final el fraude nos toca a todos en cuanto a costes, a distribuidoras, comercializadoras y consumidores, sobre todo
tener en cuenta que al final el realizar fraudes nos penaliza a todos los consumidores que sí tenemos un contrato y sí pagamos correctamente. Entonces, tener en cuenta eso y un poco la competencia desleal, no solo en cuanto a empresa instaladora, sino también la competencia desleal en cuanto a tener una actividad económica de que tienes a el vecino de al lado que se está esquivando estos costes de pagar energía, ¿no? Entonces, así de forma muy rápida, decir que este informe, que un poco en avanzadilla será, o parece que será lo que tenemos, que actualmente he dicho que está el Ministerio, abarca dos ámbitos así grandes, dos bloques grandes. Uno sería el cómo detectar el fraude, establece unos procedimientos un poco más claros, un poco más rigurosos, un poco más extensos, cómo detectar el fraude, establece qué tipos de fraude hay, que son los que ya he comentado. El contenido, bueno, establece también y da más información detallada sobre cómo serán estas inspecciones de fraude y la documentación a realizar, documentación a aportar por parte de las distribuidoras entre la distribuidora y las administraciones públicas. Y después el segundo bloque, vendría a ser, ahora se me ha ido de la cabeza, perdonadme. Vale, sí, un sistema homogéneo para calcular esta energía defraudada, este coste esquivado, por así decirlo. Una manera homogénea a aplicar en toda la península de decir, vale, tú has defraudado esto, entonces vamos a aplicar este procedimiento para saber cuánto has defraudado y que se aplique de manera homogénea. O sea, en este sistema de homogenización, sobre calcular estos costes de facturación, un poco la idea es, pues habla así de carácter más técnico, cómo calcular esta energía facturada en base a consumos, en horas que establece la CNMC en caso de no poder ser calculada, porque como bien sabemos, bueno, ahora lo veremos después, no me quiero adelantar. Establece que también que el régimen sancionador podrá ser incluso más penalizador de lo que es ahora, que se te podrá cobrar la energía facturada durante los 5 años anteriores, actualmente es de solo un año, y un poco también remarca la comunicación clara al cliente. O sea, cuando un cliente se vea en un fraude y en una subsanación de pues se tendrá que cumplir con una serie de papeles, o sea, una comunicación de una factura pro forma, un informe sobre la inspección realizada, unos costes y la forma de determinar estos costes, y también tendrá un plazo de 10 días para protestar o para mostrar su inconformidad. Os he puesto aquí también la página web que habla sobre los fraudes, en la que me ha apoyado bastante para esta presentación, un poco las consecuencias de realizar un fraude, que es peligroso, es perjudicial, es ilegal, y los medios que tenéis a vuestra disposición, teléfono y correo de la distribuidora, porque al final es el único organismo con potestad de realizar esta conexión y reconexión a la red pública. Y si os veis, o si un cliente vuestro se ve la tesitura de que se le ha conectado a alguien a su derivación individual o demás, pues podáis denunciarlo a través de estos medios. No, no es ahora. Ha sido siempre, vale. Exactamente. Lo que vendría a hacer este informe, que a lo mejor no me he expresado bien, es sobre todo que dice que si no hay un criterio objetivo, se podría facturar hasta 5 años. Y actualmente es un año. Y si no, se optaría primero, según tengo entendido, por criterio objetivo. Si hubiese una forma de demostrar cuál ha sido la energía defraudada, pues se calcularían los costes en base a ella. Entiendo. Yo creo que la de todos. Mejor que mejor. Vale. Y ahora os voy a hablar un poco, esto es un poco en avanzadilla, este informe de la CNMC que ahora está en manos del Ministerio y que seguramente entre en vigor, esto es un poco en avanzadilla de a lo mejor lo que se nos viene, que será un proceso más detallado. Ahora voy a hablar un poco de lo que nos concierne ahora legislativamente. Y para empezar es hablar sobre las obligaciones del titular, que el titular ya lo contempla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que tiene la obligatoriedad de mantener en buen estado el funcionamiento de sus instalaciones, utilizándola de acuerdo a sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas.
Si son necesarias modificarlas, estas deberán ser efectuadas por una empresa instaladora. Entonces, y la empresa instaladora, vosotros lo sois, todos los que estáis aquí, entiendo, como bien sabréis, siempre que modifiquéis, hagáis una reparación de importancia o hagáis una nueva instalación, tenéis que obedecer el reglamento. Un fraude se entiende que no está contemplado en el reglamento electrotécnico de baja tensión. Después, hablar sobre este Real Decreto 1955/2000, que es ese Real Decreto que se encarga de regularizar la actividad de transporte, de distribución, comercialización y demás. Y aquí ya empezar con el artículo 87, donde ya habla sobre la potestad que tiene la empresa distribuidora de hacer esta desconexión inmediata cuando se encuentre uno de estos 4 casos. No sé si se leerá porque está muy pequeñito, pero el caso A es cuando se haya realizado un enganche directo sin previo contrato, el caso B es cuando se establezcan derivaciones individuales para suministrar energía a una instalación no prevista en dicho contrato, el caso C cuando se manipula un equipo de medida y control, el caso D en el caso de instalaciones peligrosas. Y un poco lo que ahora comentaba José Luis es que cuando no haya, el mismo artículo 87 menciona que cuando no haya un criterio objetivo de demostrar cuánta energía ha sido defraudada, se tendrá, o sea, que no se pueda girar esta facturación, se acudirá a este método que nos indica el artículo 87, que básicamente lo que te dice es que se supondrá o se calculará en base a una potencia estimada / contratada utilizada durante 6 horas al día, durante un año. Es decir, si yo tengo una potencia contratada de 6, 7, 8 kilovatios, 8 kilovatios, imaginemos, al cliente le podremos decir que en el caso de que la distribuidora no pudiese calcular cuánta energía ha sido defraudada, serán 8 kilovatios por día, por 30 días, por 12 meses, aproximadamente, lo que se le facturará en base a su producto contratado. El artículo 89, que habla sobre los servicios declarados esenciales, bueno, hay una serie de servicios que se denominan servicios esenciales que no les aplicaría este artículo 87, donde no se podría realizar la desconexión inmediata. Son servicios más delicados y vendrían a ser pues servicios funerarios, centros sanitarios, centros penitenciarios, suministros de agua para el consumo humano a través de red, alumbrado público, y instalaciones directamente vinculadas a la defensa nacional. Y el artículo 89, no lo leo, pero es el 88, el de gastos de desconexión y desconexión. En teoría lo que dice este artículo es que la distribuidora asumirá el gasto por desconexión, pero que para la reconexión se le cobrará o se le facturará al cliente el doble. O sea, no sé si ahora los gastos a lo mejor estoy diciendo una barbaridad y tenéis que corregirme, no sé si los gastos de desconexión son 904, o sea, es un Real Decreto muy antiguo. Por último, de este mismo Real Decreto, el artículo 90-91, que está un poco más asociado a los contratos de luz vinculados a este punto de suministro, establecen que, por ejemplo, que si por motivo de impago, si no se ha resuelto durante 2 meses, la distribuidora tendría la potestad, bueno, la distribuidora no, perdonadme, el contrato podría ser resuelto, o sea, se daría por terminado, y en el caso de fraudes, que sería el punto 2, la suspensión del suministro del acceso en los casos de fraude dará lugar a la resolución automática del contrato, es decir, que se podría dar por terminado el contrato en caso de no haberse resuelto este fraude. Y esta misma sección tiene este artículo 91, donde añade otras casuísticas por las que se podría dar por resuelto este contrato, que son en caso de no permitir la entrada en horas hábiles a la distribuidora, ya sea para verificar un transformador, para verificar el equipo de medida. En caso de negarle la entrada, se le podría dar por terminado este contrato. También la falta de cuidado o la negligencia en cuanto a los equipos de medida y control, y la negligencia del consumidor o sujeto cualificado respecto a la instalación de equipos correctores o modificaciones necesarias si éste estuviese causando perturbaciones en la red pública. Es así como añadido. Si os parece, hacemos las preguntas al final y así no...
Después, otras normativas que aplicarían en materia de fraudes o que vienen a estar muy vinculadas es que se tendría la obligatoriedad de que si la distribuidora detectase un fraude, poner en conocimiento a las autoridades públicas y competentes. Y en cuanto a la ley orgánica, antes hemos hablado de una sanción administrativa civil, que era la que podría, bajo un criterio objetivo, determinar la distribuidora sobre la energía defraudada, y en caso de no poderla determinar por un criterio objetivo, se calcularía en base a ese caso que hemos dicho, que son 6 horas por los 365 días del año de la potencia contratada / estimada. Pues estaría también esta sanción penal, que la recoge el Código Penal, que vendría a ser una sanción de una multa de 3 a 12 meses para el que cometiere esta defraudación utilizando, en este caso estamos abarcando la energía eléctrica, pues la energía eléctrica, ¿no? Por algunos de los motivos, pues los motivos que ya hemos mencionado anteriormente. Si la cuantía, te habla de que si la cuantía fuese menor a 400 euros, pues la sanción no sería de 3 a 12 meses, sería de 1 a 3 meses. Y aquí al día pues sería de forma judicial, o sea, en base el afectado, o sea, aquí vía judicial el afectado, en base a su situación económica, un juez debería determinar cuánto debería penalizarse por día. Pero en el caso de que la defraudación hubiese sido inferior a 400 euros, pues si el juez determina que son 5 euros al día, sería 90 días, que es de 1 a 3 meses, por 5 euros. En el caso de que la defraudación hubiese sido superior a estos 400 euros, pues podría llegar a ser hasta 12 meses. Y esto en cuanto al marco normativo y que nos concierte en cuanto a fraudes. Ahora ya le doy paso a Jean Perales sobre temas más técnicos. Gracias, Albert. Bueno, en esta diapositiva un poco el objetivo es que se vean cuáles son los tipos de fraudes más frecuentes. Como ha comentado Albert, existen un montón de maneras de alterar el correcto funcionamiento del contador. Sin embargo, lo que se ha detectado es que en las Islas Baleares hay dos tipos que predominan. El primero de ellos es el que sale arriba, que es el puente entrada-salida del contador, que comúnmente se llama un shunt. Y el segundo que comentaremos es la conocida doble acometida. En cuanto al primer tipo de fraude más común, el shunt, como bien su nombre indica, consiste en hacer un puente al contador. Como todos conocéis, el contador, el flujo habitual de la energía es que toda la energía pase por el contador, sea registrada y vaya directamente a la instalación particular. Sin embargo, cuando se hace este tipo de manipulación, el objetivo es ofrecer un camino alternativo a la electricidad para que no vaya toda al contador. Es decir, hay una parte que va al contador y otra que no pasa por el contador, pasa por este puente, ¿no? En función del tipo de conductividad de este elemento, pues la energía defraudada será mayor o menor. Aquí veis un ejemplo en el cual pues, se ha colocado una regleta detrás de la tulipa del contador y se hace pues, este puente con un conductor de cobre, ¿vale? Esto en cuanto al puente shunt. También hay otro tipo de fraude que lo habréis escuchado, que es la doble acometida, que en este caso, como se observa en el esquema simplificado, el objetivo es que antes de llegar al contador se conecte a la red mediante unas petacas, mediante unas bornas sigma, mediante una regleta y se lleve fase y neutro o las tres fases y el neutro a un cuadro, a un subcuadro, o alimenta un aire acondicionado o a lo que sea, pero es una línea que no llega nunca a pasar por el contador. Entonces, estos son los dos tipos de fraudes más frecuentes. La doble acometida, aquí veis un ejemplo en el cual pues, se han conectado unas bornas sigma antes de llegar al contador y esta manipulación pues, iba directa pues, a la piscina, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que queríais conocer muchos, es el procedimiento habitual para la subsanación de estos fraudes, ¿no? Aquí hemos detallado el procedimiento resumido en 5 pasos y el primero de ellos, y el más claro, es detectar el fraude encontrado, ¿vale? Muchas veces, como ha comentado mi compañero, el fraude es visible, pero muchas veces pues es preciso, si el fraude está pues, o enterrado o empotrado,
lo más adecuado es que se solicite al propio titular de la instalación dónde está ese fraude para proceder a la subsanación de la mejor manera, ¿no? El primer paso, como he dicho, detectar el fraude. El segundo, evidentemente, subsanar el fraude, ¿no? Subsanar el fraude implica, evidentemente, retirar todo el fraude y adecuar aquella instalación a la actual normativa. Es decir, esto implica adecuar al RBT de 2002 y a las especificaciones particulares de la empresa distribuidora, a la NRZ 102, ¿vale? En tercer lugar, una vez subsanado el fraude, el siguiente paso es rellenar el parte de intervención, que es el que se muestra por pantalla. El parte de intervención es similar a un boletín en el cual se refleja pues, el propietario de la instalación, es decir, el titular, la dirección del suministro y el CUPS, los datos del instalador que ha realizado los trabajos y el tipo de anomalía que ha normalizado, que ha arreglado, si es una doble acometida, si es un shunt, y muy importante también cómo lo ha realizado, es decir, qué elementos ha usado para subsanarlo, ¿vale? Si ha cambiado la acometida, pues cuál es la sección de la acometida que ha conectado a la nueva, si ha tenido que cambiar los fusibles o adecuarlos, también la intensidad nominal de los fusibles, etcétera, etcétera. Al final es reflejar un poco todos los trabajos que se han realizado. Y por último, al final de la página pues se tiene que firmar y sellar por el instalador. Aparte de esta parte de intervención, se tienen que incluir siempre fotografías de cómo se encuentra la instalación, es decir, del fraude, y cómo se deja la instalación, ¿vale? Para que la persona que le llegue, pues el gestor que le llegue toda esta información lo pueda observar. Una vez se ha rellenado, como he dicho, este documento y se han tomado las fotografías, se tienen que enviar al correo que figura en pantalla y que también figura en el parte de intervención, que es expedientesrdbaleares.com. Allí se envía toda esta información, ¿vale? Y por último, una vez ya se ha enviado, pues en este caso la distribuidora procesará esta información. Si hace falta alguna documentación adicional se solicitará y si no, pues se procederá a la reconexión lo antes posible. Vale, en estos casos, evidentemente, la responsabilidad es del instalador que firma este documento, o sea, no pedimos un nuevo boletín, pero sí que la instalación se queda adecuada según la normativa actual y vigente. ¿Vale? Después, si el cliente lo vuelve a manipular, pues evidentemente exime, entiendo, al instalador, pero nosotros mandamos a un técnico una vez se ha presentado este documento que verifique que todo está correcto. Si la cometida está pinchada, pues se tiene que cambiar, no basta reconstruirla, el aislamiento. Si había un agujero en una doble acometida empotrada dentro de la casa, pues tiene que estar pues tapado con cemento como estaba, con el tubo nuevo, con fotos con el tubo, que se vea que se ha pues, hecho la instalación de acuerdo al Real Decreto y a las CIEs que tenemos conjuntas, ¿no? Con de distribución y con Asinem. Y bueno, un poco las prácticas a evitar. Aquí hemos recogido un poco las prácticas que hemos visto que se tienen, como dice el título, evitar. La primera de ellas es dejar en la instalación elementos que formaban parte del fraude. Es decir, evidentemente cuando se normaliza la instalación implica retirar cualquier elemento que se usaba de fraude. Es decir, si había una canaleta, si había una caja de empalmes, si había lo que sea, pues eso evidentemente se tiene que retirar, ¿vale? Otra práctica a evitar es dejar, como ha dicho mi compañero José Luis, las acometidas mordidas por petacas, ¿vale? Estas acometidas, como se han manipulado y tienen un defecto de aislamiento, la única manera es sustituirla en su totalidad. Por eso siempre es obligatorio cambiarla, ¿vale? Estas acometidas no se pueden adecuar. Y por último, otra práctica a evitar es realizar la conexión de la acometida o de los fusibles, sin previa revisión de la empresa distribuidora. Es decir, nosotros tenemos que, igualmente, aunque se envíe la información, comprobar si es posible o no conectar este suministro. Entonces, no se tiene que proceder a la reconexión, ¿vale?
Y aquí un poco ya entrando a ejemplos prácticos, hemos preparado 3 ejemplos que reflejan pues un poco cada uno de los tipos de fraudes existentes y cómo se ha normalizado de una manera adecuada. El primero de ellos era un ejemplo en el cual el cliente llamó a un instalador por un aviso de fraude y que le habían cortado el suministro, ¿no? Al llegar a la instalación lo que se observó es que había una doble acometida, había una segunda derivación en el cual se había pues, mordido el cable de la acometida. El instalador, para normalizar esta instalación, retiró todo el fraude y cambió el cableado completo que estaba mordido, que estaba manipulado. Y además, pues, como he dicho antes, aportó todas las pruebas fotográficas y bueno, toda el parte de intervención firmado y todo bien documentado, ¿vale? Otro ejemplo muy parecido al anterior es, esto ya era una casa rural y también se había mordido la acometida, en este caso como se observa en la foto de la izquierda con unas petacas, ¿vale? Aquí este trabajo está muy bien presentado porque se observa, como he dicho antes, las fotos antes de la subsanación, es decir, cómo se encuentra, y después cómo queda la instalación una vez subsanado, ¿vale? Entonces, igualmente a esto pues se adjuntó el parte de intervención y la instalación quedó arreglada. Estos 2 casos eran en cuanto a dobles acometidas que hemos dicho, pero hubo otro caso que se normalizó una instalación que presentaba un shunt tras la placa. Y bueno, pues lo que se observó es que había una manipulación detrás de la placa, se cambió todo el cableado, siempre decimos que se tiene que cambiar todo el cableado, y además se tapó el agujero que se usaba a modo de manipulación, ¿vale? Estos son 3 ejemplos que, bueno, que todos son muy similares, pero reflejan pues el proceso de subsanación de un fraude. Y ahora voy a dar paso a mi compañero José Luis, que os va a enseñar otro caso, que es una trama de contratación ilegales que salió por los diarios, que fue en la isla de Menorca. Bueno, esto es precisamente un caso que salió de Asinem por una denuncia de solo 2 casos. Y bueno, empezamos a tirar del hilo y se había montado una trama de un instalador, ¿vale? Había un ingeniero que firmaba el boletín, un instalador, electricista y un comercial, ¿vale? Se dedicaban a vender pues, contrataciones en suministros de parcelas pues, rústicas y no habitables para dotarlas de suministro eléctrico. El modus operandi siempre era el mismo interlocutor, el mismo instalador, los CIEs estaban falsificados, todo se contrataba como motor o como almacén. Llegamos a tener hasta 8 suministros contratados sobre una misma parcela, motor 1, motor 2, motor 3, almacén 1, almacén 2. Y lo que hacían, bueno, encontraron la manera de saltarse los filtros, tanto nuestros de distribución como de industria. ¿Sí? Como de industria como de energía, ¿vale? Industria también admitió que también se los habían saltado. Lo que hacían eran contrataciones en suministros con contratación directa, en centralizaciones adosadas a transformadores, la mayoría en puntos rurales, y contrataban allí sobre la parcela. Creo que hay un caso, ¿no? Más adelante, Joan. El instalador prometía conseguir los permisos, aunque en realidad manipulaba la documentación, falseando datos, cédulas de habitabilidad, boletines. Lo de las cédulas, por ejemplo, nos lo dijo Industria. Dice, estas cédulas son falsas. Tenía 2 colaboradores, como hemos dicho, ¿vale? Uno era un representante de una comercializadora en Menorca, otro era un ingeniero y el otro era un instalador. Y lo que se dedicaban, pues, esto es un final de red de una línea que debe tener más o menos unos 500 metros, con trenzado de 4 por 25, que está contratado sobre esta parcela de aquí, que no tiene nada, la 167, o sea, está contratado como parcela 3, polígono 3, parcela 167. Únicamente está aquí el transformador,
¿vale? Y tiene una derivación individual, que evidentemente aquí va recta, pero no va recta, que alimenta la parcela 148. De esta forma, bueno, detectamos en un primer momento unos 100 casos, a partir de una denuncia vuestra de Asinem. Empezamos a tirar del hilo, hicimos un filtrado de temas de TDCs que sacamos nosotros y de peticiones de nuevos suministros de nuestros compañeros de conexiones, y tenemos eso, un centenar, y tenemos 73 ya cortados y con el suministro de baja. En este caso lo que hace Industria es derogar el boletín, y esta gente pues cobraba entre unos, yo lo mínimo que he visto creo que son unos 7.000 euros por suministro, ¿vale? Esto es una competencia completamente desleal al resto de vosotros. Yo tengo amigos en Menorca, instaladores, y claro, me decían, es porque hay mucha bondad, todos tenemos trabajo y tal, pero aquí, si en época de vacas flacas, aquí nos sacamos los ojos, porque esta gente se ha lucrado, no sé, el periódico lo ponía, 900.000 euros, que me parece muy poco, la verdad, no creo que se pare aquí, y creo que esta gente siguen haciéndolo. Nosotros aquí no es para recuperar energía, que nuestro trabajo es recuperar energía, ¿vale? Es disciplina de mercado. Esto sí que ha habido algunos que tenían cédula, pero se suponía que se iba a este representante y le decía, mira, yo quiero poner luz en este suministro. Me piden 40.000 euros porque tengo que hacer una red subterránea, lo que sea. No te preocupes que yo te lo solucione por 10.000. Y lo que hacía es le contrataba en otro punto y le llevaba una derivación a su casa. ¿Vale? Hay dos que lo han hecho ahora. Yo digo, haz una petición a nuevos suministros de forma legal, te dirán esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que pagar y supuestamente podrás tener luz. Pero hay pocos casos, casi todo es rural y no se puede electrificar. Y bueno, en Menorca, ya os comento, hemos encontrado unos 100 casos y tenemos 73, que nuestra actuación era ir, cortar, nos llevábamos ya el contador de un primer momento, lo notificábamos a Industria y a Energía, mandábamos carta al cliente, a Industria y a Energía, y hasta que tenía vigencia el boletín, que creo que tenía una caducidad de 3 años, pues mandaba carta al cliente y la resolución a e-distribución, cualmente habían derogado el boletín. Con lo cual, aquí ya, claro, después, todo lo que nos ha llevado de trabajo, denuncias de la Guardia Civil, explicaciones, bueno, un montón de trabajo para no recuperar energía. O sea, que nuestro trabajo aquí realmente lo hemos hecho porque entendemos que lo teníamos que hacer de cara también a vosotros, porque es una competencia completamente desleal, y lo hablamos con nuestro director y con mi directora y tal, con Fabiola, y claro, en principio decía, pero es que claro, esto no nos aporta nada, pero aporta disciplina de mercado, entiendo yo. Y también es lo que se tiene que hacer, ¿eh? Disciplina de mercado, que la gente se sepa. Es verdad que cada vez hay más fraude, pero tenemos más formas de detectarlo. Estamos, como ha dicho Carlos, trabajando con inteligencia artificial. Estamos haciendo unas campañas con unos resultados bárbaros. O sea, hasta ahora teníamos unas herramientas que atacábamos a una zona porque sabíamos que había algo allí. Ahora ya nos dice casi el punto exacto y poco a poco pues vamos mejorando mucho. Tenemos gente muy buena, matemáticos que están haciendo algoritmos, ingenieros, tenemos equipos pues fantásticos y yo creo que esto de cada vez es que nos llegará a decir este señor te está haciendo fraude. Simplemente con unos equipos que tenemos instalados y tal. Y bueno, y de este caso no sé si hay algo más, Joan. Vale, bueno, más de 100 personas estafadas. Yo aquí, a mí me daba pena, es que a mí me venía una mujer llorando y decir, escucha, es que tenía 8.000 euros y no tenía luz y ahora no tengo ni 8.000 euros ni tengo luz. Digo, sí, lo sé, pero aquí fuimos con Miguel Vicedo de Industria, fuimos con Energía, fuimos tal, y es que ellos se lo decían, es que os han estafado, denunciad. Y sé que han hecho como una agrupación para denunciar a este señor. Creo que ya lo encerraron, ponía la noticia, ya lo encerraron y bueno, a ver cómo acaba, porque ya os digo, yo 900.000 euros lo veo
muy poco. Vale, pues aquí por nuestra parte es todo. Pasamos a ruegos y preguntas. Un inciso, ¿vale? Lo que hablábamos del criterio objetivo. Es verdad que antes con las consellerías, tanto de energía como de industria, pues había como una cierta incredulidad, ¿no? De que decir, no, Endesa va a recuperar al máximo no diré la palabra, al cliente, tal. Empezamos a tener reuniones periódicas con ellos, presenciales, y vieron que esto no era verdad, que nosotros vamos a recuperar una energía que se nos ha robado, ¿vale? A esa distribución, que repercute, como han dicho antes Carlos y Fabiola, a todos. Las pérdidas no técnicas repercuten en la factura de todos los usuarios, o sea que esto no queda otra. Y lo que decía el criterio objetivo, es verdad que muchas veces nos decían, la fórmula residual, 6 horas, ¿por qué tal? Porque no vemos. Nosotros ahora con los contadores de telegestión nos bajamos la curva de carga de 12 años atrás, ¿vale? En la curva de carga tú haces un shunt, como los que hemos visto, tiene un error de un 66, un 67%, más o menos. Ves la bajada en la curva, ves el día que lo hacen, si pones la curva por horas, puedes ver si ha estado 2 horas sin suministro cuando lo han hecho. Tenemos muchos medios para, en un trifásico, por ejemplo, entras en el histórico de lecturas, puedes ver las lecturas de intensidad y de tensión, ves si te falta una tensión y desde qué día. Y te vas a industrial y dices, aquí me falta la tensión R desde el día 12 de julio del 2024. 33% desde esta fecha, ¿vale? Y esto es, yo he dicho 25 años en inspección, desde el principio siempre mi objetivo, pues, el ir a buscar un criterio objetivo, primera porque creo que es más, es criterio objetivo para la empresa, y tampoco no vas a sangrar a aquel cliente que realmente no lo ha hecho. Y por eso siempre hemos dicho que a veces pues no, es un chun mal hecho, lo que sea, pues residual, 6 horas por la potencia y tal. A veces es más y a veces es menos, pero bueno, es un poco lo que hay. ¿Vale? Y ahora paso la palabra